Vamos ahora a la segunda parte de la clase. Voy a hablar de la clasificación decimal universal. Antes de adentrarlos en los aspectos teóricos y prácticos de la CDU, vamos a ver de dónde viene. Y esto se enmarca dentro de un proyecto más grande, que es el movimiento de la documentación. Vamos a ver si más adelante podemos ver un poquito más de esto, aunque van a ver en tercer año, van a tener toda una asignatura dedicada a la documentación, donde esto lo van a poder profundizar un poco más. Entonces, Otlet y Lafontaine le pidieron permiso a Melvin Dewey para utilizar su sistema de clasificación allá fines del siglo XIX. Lo traducen al francés y lo empiezan a aplicar en su Instituto Internacional de Bibliografía fines del siglo XIX. A partir de ese uso y a partir de esta traducción publican la primera edición en 1905, que es la edición en francés. Acá hay que hacer hincapié en que la documentación no se preocupaba tanto en la clasificación de bibliotecas o de documentos en sí, sino que este era un proyecto mucho más amplio, pensado en clasificar el conocimiento humano en su totalidad. ¿Sí? Entonces las colecciones para ellos son un punto medio, es una forma de llegar al objetivo general, que es dar acceso a todo el conocimiento humano. Vamos a ver después lo que son las tablas auxiliares, cómo están organizadas y cómo se aplican. Sepan que estas tablas auxiliares no nacieron con la CDU, sino que van a empezar a aparecer paulativamente y se van a comenzar a publicar primero dentro de las tablas generales, un poco sin estar tan separadas, algo parecido que pasaba con las ediciones más antiguas de la clasificación decimal de Dewey, y después ya bien separadas, bien estructuradas como la conocemos hoy en día. En cuanto a las características de la CDU, ya sabemos que es decimal, eso lo hereda del sistema de Dewey, decimal, porque está dividido el conocimiento en 10 categorías y se usan números, se usan cifras arábigas para indicar el campo de conocimiento. Es universal porque abarca la totalidad del conocimiento humano, o por lo menos eso es lo que dice abordar. Esa es la pretensión de abordar todo el conocimiento humano, después de haber visto algunas de las limitaciones que tienen los sistemas de clasificación, porque presuponen un punto de vista, ¿sí? Esta universalidad hay que ponerla entre comillas, ¿sí? Evidentemente es una idea que sus creadores sostenían que era universal. Después, la CDU también está organizada por aspectos, o podemos decir facetada. Ya vamos a problematizar este concepto de faceta, pero es por aspectos. ¿Por qué? Porque usa una división del conocimiento tal como lo plantea la mirada racional, científica de la modernidad europea. ¿Sí? Esto de por aspectos tiene que ver con una división del conocimiento, cómo los divide. Es jerárquica, ¿sí? Eso significa que hay clases generales y después hay subdivisiones, que esas subdivisiones pueden ser de dos tipos. Estas subdivisiones pueden ser porque un tema se divide en diferentes aspectos, se puede subdividir en diferentes aspectos, o puede haber una relación del todo y una parte. Vamos a ver esos ejemplos más adelante. Después podemos decir que es sintética, y esto significa que se pueden unir diferentes aspectos, diferentes números de clasificación, y las podemos sintetizar, las podemos armar una forma más compacta que simboliza o representa una temática compuesta, ¿sí? O relaciones entre diferentes campos del conocimiento. Y después también es precoordinada, ¿sí? Acá, para explicar lo que es precoordinada, acá tenemos que pensar
en que existen dos sistemas de organización, los precoordinados y los postcoordinados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la forma de describir el acceso temático puede asignarse conjuntamente en su totalidad a la hora de clasificarlo o catalogarlo, ¿sí? O puede aparecer a la hora de la búsqueda del usuario. Cuando se hace a la hora de catalogarlo o clasificarlo, estamos hablando de aspectos precoordinados. ¿Por qué catalogación y no clasificación? ¿O por qué catalogación y clasificación? Porque estas nociones de precoordinado y postcoordinado lo vemos en la asignación de materias. Esta parte, la de precoordinación y la de postcoordinación, después la van a ver con mayor detalle en procesos técnicos 3. O sea, si no lo comprenden ahora, no se preocupen, ¿sí? Para volver a repetirlo, precoordinado es que cuando, por ejemplo, a la hora de asignar temas a un libro, una aplicación concreta, nosotros definimos diferentes materias y las unimos, ¿sí? Entonces decimos, por ejemplo, historia argentina, ahí ya tenemos una materia compuesta, y la subdividimos, la damos una subdivisión donde esa subdivisión general podrían ser, por ejemplo, instituciones, ¿sí? Entonces sería historia argentina, pero la historia argentina solo de las instituciones. O historia argentina, pero aspectos culturales, ¿sí? Entonces, esa crea una gran materia, un gran tema, ¿sí? Que nosotros unimos estos diferentes elementos a la hora de catalogar o, en el caso de la CDU, clasificar. O sea, se unen los diferentes temas en una sola notación, en el caso de la CDU. La poscoordinación, y eso, como les dije, lo van a ver en tercer año, es cuando usamos tesauros para asignar materias o clasificaciones, pero ahora hoy en día se usan menos las clasificaciones para esto, y les asignamos palabras claves o descriptores separados. Por ejemplo, historia, por un lado, Argentina, por otro lado, cultura, por otro lado, y el usuario o la usuaria cuando hace la búsqueda combina estos términos a través de operadores booleanos. Ese sería un método postcoordinado, ¿sí? La CDU es precoordinada en cuanto que en el momento de clasificar se unen todos estos conceptos. ¿Cómo está estructurada la CDU impresa hoy en día? Está, bueno, y acá no tengo la CDU para mostrársela, pero está en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidad, la pueden sacar en préstamo, hay varios ejemplares, y está compuesta por las tablas principales que ocupan dos volúmenes, ¿sí? Volumen 1 y volumen 2. Las tablas auxiliares que ya se las mencioné están en el volumen 1. Antes de iniciar la tabla principal están todas las tablas auxiliares. Y después hay un tercer volumen que contiene el índice alfabético. No confíen del todo en el índice alfabético porque no es del todo completo, ¿sí? Se van a encontrar que muchas veces les conviene ir a la tabla principal a partir de algún concepto y después ajustar la puntería dentro de la tabla principal, ¿sí? Porque el índice alfabético lo que les da es un lugar donde empezar a buscar, donde empezar a abordar la temática. Pero nunca, nunca, nunca se queden con el número que les da el índice alfabético, porque es muy menor lo que les va a dar el índice alfabético. Vamos a ver acá las tablas principales y vean que es muy común con Dewey, con dos diferencias básicas. Fíjense que en primer lugar la numeración va del 0 al 9, no hay 3 dígitos, bien, después también se subdividen para mejor legibilidad en grupos de A3, ojo, no siempre,
O sea, esta regla de Dewey en CDU no es una regla absoluta. Entonces, van a ver que acá tienen estas divisiones, pero ya no son los grupos de 3 cifras, ¿sí? Acá tenemos una sola cifra y las subdivisiones ya son 2 cifras las subclases, o de estas subclases una división mayor, ya tenemos 3 cifras, ¿sí? Y otra diferencia con Dewey, fíjense, el número 4 está vacante. Todo lo que estaba en el punto 4 ha sido movido, que era lengua, ha sido movido a la tabla 8. ¿Sí? Entonces la tabla 8 comprende lo que en Dewey era la tabla 4 y la tabla 8, que es todo lo que es lenguaje, lingüística y la totalidad de literatura. Vamos a encontrar también que la CDU usa signos, ¿sí? Le podemos decir símbolos también, que indican una relación. Y acá van a ver que estos signos lo que nos permiten es conectar conceptos tanto de las tablas principales como de las tablas auxiliares, ¿sí? Estos son los signos más importantes que se usan con los números de la tabla principal, que es el de coordinación o adición, el signo más, eso es muy fácil de recordar, el de extensión consecutiva, la relación simple, la fijación de orden, esa en la práctica no la van a ver, no se está usando prácticamente, y los corchetes como subagrupamiento es raro, yo no lo he visto en la práctica. Entonces nos vamos a quedar con los primeros 3 y vamos a ver algunos ejemplos de estos primeros 3 signos, la aplicación. Vamos a ver ahora algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de la física, se clasifica en el 53, la química se clasifica en el 54. Entonces, si nosotros tenemos un libro de ciencias naturales que abarca física y química, ¿sí? Podemos clasificar sumando estas dos disciplinas con el signo más. ¿Sí? 53 más 54, lo que nos produce es una clasificación que dice física y química. Tengan en cuenta que esto lo podemos dar vuelta también. Podríamos decir química y física y dar vuelta los números de clasificación y decir 54 más 53. ¿Sí? Es similar, esto es reversible. Obviamente para ubicar el libro en el estante vamos a tener que elegir un lugar, ¿sí? O lo ponemos con los libros de física o lo ponemos con los libros de química, de acuerdo a qué es lo que consideramos más útil para los usuarios. Pero en un sistema de clasificación da lo mismo si lo expresamos de una manera o de otra manera, porque lo que estamos haciendo es sumando dos conceptos. Otro ejemplo, acá esto es parte de la tabla auxiliar de lugares, ¿sí? América del Norte y América Central se clasifica como paréntesis 7. ¿Sí? El paréntesis acá indica que se trata de un lugar. Este es un número de una tabla auxiliar. América del Sur, en cambio, se clasifica paréntesis 8. Después las subdivisiones van a ser los diferentes países, ¿no? Si queremos clasificar el continente americano, vamos a usar el 7/8, entre paréntesis, y eso lo que me indica es que esto incluye todos los números del 7 y todos los números del 8 en el lugar. O sea, abarca esa totalidad. No suma, ¿sí? Sino que abarca, incluye todo esto. Si hablamos, por ejemplo, de África y América, ¿sí? El África tiene el número 6, entre paréntesis, ahí podríamos expresar esa clasificación como un 6/8, entre paréntesis, porque está incluido todo lo que está en el 6, en el 7 y en el 8. Esos son números consecutivos que abarcan todo. Eso es la barra. Vamos a ver la relación. Acá ejemplos de
un uso de relación y estoy usando números sencillos. Las computadoras o la computación en general se clasifica en el 004. Educación se clasifica en el 37. Entonces, si tenemos un libro, un documento que habla sobre la computación y la educación, que cruza estos dos conceptos, lo podemos clasificar en 37 2.004. Y tengan en cuenta que la relación también se puede dar vuelta, o sea, yo lo podría clasificar como 004 2.37, ¿sí? Son estos, igual que el signo más, lo podemos dar vuelta, lo podemos expresar como queremos. Otro ejemplo aquí, la ética, como parte de la filosofía, se clasifica en el 17, el periodismo en el 07. Entonces, si estamos pensando en la ética en el periodismo, podemos cruzar estos dos conceptos usando el 07 2.17. Si vemos que el libro es más bien del punto de vista de la ética, o sea, está pensado para filósofos, ¿sí?, más que para periodistas, lo vamos a dar vuelta y le vamos a dar el primer número, va a ser el 17, 2.07. Pero tengan en cuenta que esto es intercambiable. Cuando hablamos de los dos puntos, estos conceptos son intercambiables. Vamos a ver ahora la CDU, ¿sí? Acá tengo el PDF de la CDU y van a ver que está organizada, acá está la tabla de contenidos. Y van a ver que acá está explicado, ¿sí? En la introducción tienen una explicación de cómo usarlo. Lean la CDU, ¿sí? Todo lo que yo explico está en la CDU y generalmente está mejor explicado o con mayor profundidad de lo que yo puedo explicar acá en el tiempo del que dispongo, ¿sí? Entonces, véanlo y van a ver que acá en las tablas auxiliares, van a ver acá las tablas auxiliares con los auxiliares comunes y los auxiliares especiales. Nosotros vamos a ver los auxiliares comunes en esta clase todavía, en la tercera parte, y los auxiliares especiales los vamos a ver más adelante. Y después acá las tablas principales, fíjense que están, acá se me escapó, acá están explicados con mayor detalle en el volumen 1, pueden ver de la tabla 0 a la tabla 5 y en el volumen 2 de la tabla 6 a la tabla 9. Si vamos ahora a una de las tablas principales, ¿sí?, veamos alguna parte que nosotros conocemos como para darnos una idea. Fíjense, me voy acá al 002, que es la documentación, libros, escritos y autoría. Fíjense que acá, a ver, voy a agrandarlo un poquito, van a encontrar acá la flechita. Esa flechita lo que indica es véase también, véase además, y los envía a otros números de la tabla que deberían consultar, porque en una de esas ustedes no necesitan este número, sino este otro número. Fíjense que acá los manda también a revisar el 003, sistemas y formas de escritura, el 005.92, gestión de documentos administrativos, eso ya es parte de la archivística, el 01, que es bibliografía y bibliografías y los catálogos, y el 02, que es biblioteconomía, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a saltar es a la biblioteconomía o la bibliotecología, como nosotros le decimos. Bueno, acá estamos en la biblioteconomía o la bibliotecología. No se olviden que esto está publicado por los españoles, por la Agencia de Normalización Española, AENOR, y entonces acá vamos a encontrar lenguaje usado en España. ¿Sí? Fíjense que lo primero que hace aquí es ofrecernos de vuelta la flechita que nos diga véase y nos manda al 002, documentación, libros, escritos, autoría, un concepto más amplio. ¿Sí? Y también que nos fijemos en el 01, bibliografía y catálogos. Todo lo que es catálogo va a estar antes de la bibliotecología,
¿sí? Va a estar en el 0,1. Y acá podemos ver, acá en la otra columna, acá tenemos también acá las subdivisiones de catálogo. Pero quedémonos en la bibliotecología. Fíjense cómo está subdividido. El 0,21, función, valor, utilidad, creación, desarrollo de las bibliotecas. Y eso a su vez está subdividido en la función, los fines, la utilidad en general, y después la función educativa de las bibliotecas, las relaciones de las bibliotecas con las instituciones creativas. Acá en el 021.4, servicios adicionales, ¿sí? Funciones especializadas. En el 021.6, la expansión, agrupación y cooperación de las bibliotecas. Observen que nos falta el 021.5. No es que este número no existe, sino que no está en esta tabla porque esta tabla no es una tabla completa. Si bien no le indica, es lo que se llama una publicación de CDU expansión media. No es completa, sino que se ha hecho una selección para incluir los números más útiles y el 021.5 no está aquí. Y fíjense que acá en expansión, agrupación y cooperación de las bibliotecas, ¿cómo está subdividido? 021.61, depósitos de libros, repositorias, áreas de almacenamiento. 021.62, sucursales de bibliotecas, bibliotecas regionales. 021.63, centralización, estructura del sistema bibliotecario. 021.64, cooperación interbibliotecaria. El 021.65, bibliotecas móviles, bibliomóviles, bibliotecas ambulantes, ¿sí? Probablemente haya más subdivisiones, pero no están aquí. Como dije anteriormente, no todos los números están, ¿sí? Y así continúa estas subdivisiones y subdivisiones de las subdivisiones. Vamos a echarle un vistazo a otra parte de la tabla. Nos vamos a la parte, al número 7, que es artes. Y ahí están bellas artes, juegos, espectáculos, deporte, todo lo que es tiempo libre, ¿sí? Y entonces nos vamos a saltar a una parte de la tabla, vamos a ir a la parte de fotografía. Vamos a ver que el 71 es urbanismo, el 72 arquitectura, después creo que viene la pintura y así sucesivamente hasta llegar a la fotografía. Vamos a observar antes de ir al número donde queremos que hay una serie de auxiliares especiales. Las voy a explicar un poquito más adelante qué hacen los auxiliares especiales y cómo se arman. Y acá estamos en la fotografía, ¿sí? El 77, fotografía y procesos similares. Arranca la tabla con los auxiliares especiales, nosotros nos lo vamos a saltar, ¿sí? Son los auxiliares especiales arrancan en este caso con el guión 1 o con el punto 0. Nos vamos a saltar esta parte de la tabla. Vamos a ir cuando empieza ya la tabla principal. Y acá estamos, del 77 fotografía, nos fuimos al 771, la subdivisión, y el 771 es equipos, aparatos y materiales fotográficos. Vendría a ser toda la materialidad necesaria para crear las fotografías. Vamos a continuar ahora al 772. Después de pasar 3 páginas, llego al 772, que son los sistemas fotográficos, los procesos fotográficos, ¿sí? Y que son todas las técnicas fotográficas que se utilizan para sacar fotografías, ¿no? Los diferentes tipos de fotografía, los diferentes sistemas utilizados en fotografía, que son un montón. Y esto está subdividido en dos grandes grupos, esta que son materiales inorgánicos y el 773, sistemas o procesos fotográficos que emplean componentes orgánicos, ¿sí? Y ahí vienen otro tipo de sistemas o procesos fotográficos. Y continuamos con el 774, que son procedimientos fotomecánicos. Y fíjense que arriba del 774 tengo acá una indicación, fíjense que usa una barra, 774 barra 777. Y acá en este grupo, en este conjunto de números de clasificación, vamos a tener los procesos fotomecánicos de reproducción, ¿sí? O sea, cuando ya tengo el negativo y voy a crear un positivo, una copia.
pero también la fotolitografía y el fotograbado, ¿sí? Que son técnicas fotográficas específicas. ¿Sí? Entonces, en el 774 tengo procedimientos fotomecánicos en general. En el 775, fíjense, no está, sino que esta tabla salta al 776, donde ya habla de la fotolitografía, ¿sí? Que es la producción fotográfica a través de planchas planográficas, ¿sí? Y fíjense que acá me trae algunos números más especiales, los vamos a ver cuando veamos los auxiliares especiales. Voy ahora al 777, que son procedimientos de impresión en hueco y en relieve, el fotograbado. Y acá están todas las subdivisiones del 777. Y después el 778 son aplicaciones y técnicas especiales de fotografía, ¿sí? Y ahí vienen las diferentes copias, la fotocopia, las copias por contacto, la microfotografía y así sucesivamente. Y si llegamos al final, nos vamos a encontrar que no hay un 7.8, ¿sí? No hay un número superior, sino que acá la parte fotografía termina con el 778.85, ¿sí? Y si queremos continuar, ya pasamos al próximo número, que es el 78, que ya es música. Ya cambiamos de disciplina dentro del arte, ya nos vamos a otra disciplina. Bueno, ahora a un ejercicio entre esta clase y la próxima parte de la clase. Van a empezar a usar la CDU, nada mejor como utilizarla. Van a encontrar en el aula virtual un enlace hacia una versión digital de la CDU que la pueden utilizar para hacer este ejercicio. Y lo que van a hacer es usar 10 libros o 10, si no tienen 10 libros, algún otro documento que pueda suplir el libro. Le van a asignar los números de clasificación de la CDU, pero de las tablas generales. No vamos a entrar ni a tablas auxiliares todavía, ni auxiliares especiales. Pueden utilizar los signos de relación, que es el más, la barra y los 2 puntos, ¿sí? ¿Y cómo van a hacer esta primera ejercitación? Que no hace falta que tengan todo hecho para la próxima clase, pero estaría muy bueno que puedan avanzar en esto. Lo primero que van a hacer es van a tomar el libro, ¿sí? Y van a determinar el contenido. Y acá sí se van a parar en la teoría del aboutness, en esta teoría ingenua del contenido, va a decir, ustedes, desde su punto de vista, desde su conocimiento, ¿qué interpretan ustedes que contiene el material? ¿Sí? No lo vamos a ver dentro de un contexto de aplicación preciso, que eso es la tercera teoría, la teoría de Birger-Hjörland, que es el enfoque funcional, sino que nos vamos a sentar en este enfoque mayoritario de la bibliotecología, ¿sí? Entonces piensen para ustedes, de acuerdo a sus contenidos, qué es el contenido de ese libro que tienen, ¿sí? Piensen en una generalidad. Para eso sería muy bueno que conozcan el libro, que lo hayan leído antes, ¿sí? Si no, empiecen a hojearlo, exploren los paratextos, ¿sí? La tabla de contenido, la introducción, las primeras páginas, ¿sí? Para ver más o menos dentro de estas 10 grandes grupos del conocimiento, bueno, sacando el 4 que está vacante, dónde estaría ubicado, ¿sí? Y una vez que tienen eso, más o menos tienen la disciplina, entren un poco más en detalle y busquen esa materia, ese tema, anótenlo. ¿Cuál es el tema o los temas que están dentro de ese libro, ¿sí? A los que hace referencia el contenido de ese libro? Sitúan esa materia ya en la clase principal, abren la CDU y empiezan a ver, bueno, esos conceptos que ustedes tienen, ¿dónde los irían a ubicar? ¿En qué clase, en qué disciplina y en qué subdisciplina? Y una vez que han encontrado, identifican la notación, o sea, el número, lo van a transcribir o lo van a construir si es necesario con estos símbolos o con estos signos, ¿sí? Y
Para este ejercicio, suficiente que sea el más, que es la adición, la barra, que es los números consecutivos, o los dos puntos, que es la relación. ¿Sí? ¿Qué más van a hacer? Cuando se traban, cuando se encuentran con una dificultad, la anotan. Porque tan importante como llegar al final de la clasificación, obtener un número de clasificación que nos sea útil en este contexto de aprendizaje en el que estamos, tan importante es detectar con qué dificultades se encuentran. Entonces, la próxima vez que nos encontremos, lo que me van a traer también es esas anotaciones, esos borradores, cuáles fueron los problemas que tuviera. ¿Sí? Eso me interesa muchísimo. Bueno, entonces hasta acá llegamos con las tablas principales. Esta presentación no puede estar completa sin que ustedes abran la CDU, ¿sí? Idealmente que puedan acceder a ella, a la CDU en papel. Para eso vayan a la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades. En lo posible accedan a la última que está, que tiene tapas blancas. Y si no, vean una edición más vieja, la anterior tiene tapas negras y después hay otra más viejita que tiene tapas blancas también, que ahora no creo que es del 2006. La anterior no es tan buena, pero a nuestros fines, a esta cuestión de encontrar, de poder clasificar algo, alcanza. Cualquiera de estas ediciones es usable. Lo importante es que hagan la ejercitación y practiquen. Así que, bueno, ya vamos a pasar a la tercera parte, que es hablar sobre las tablas las tablas auxiliares. Pero lo importante es, antes de arrancar con tablas auxiliares, hagan esta ejercitación.